está el golpe duro. El golpeo a los brazos y allá está Pipino levantando el ardor del público, desbordando. Y va en plan de retador, allá está el golpe, se lo cuidó con el guante derecho. El cabeceo de Ángel ha sido estupendo. ¡Tiempo, Pipino! 7, 8, la locura tremenda, algo increíble. Pipino en pos de la corona, gancho de izquierda, de derecha, la gran oportunidad para Pipino. Pipino logra tocarlo, aquí está Pipino y va otra vez, casi cayéndose el campeón del mundo, y otra vez, les queda ahora 50 segundos. Pipino está a punto de ser campeón del mundo, se le está escapando la oportunidad. Aquí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le están diciendo si puede seguir a pelear. Ya no puede. Larry Rosadilla lo deja allí. Ya la pelea va a continuar. Está Merced. Ahí está Pipino. Faltan 24 segundos. La pelea no sigue. El nuevo campeón del mundo. Pipino Cuevas. Pipino. Un peleador duro entre los duros. José Pipino Isidro Cuevas González, nacido el 27 de diciembre de 1957 en Santo Tomás, Zempoala, Hidalgo, México, es un ex campeón mundial de boxeo de la división de peso welter, poseedor de un poder de puños impresionante, ganando muchos de sus combates antes del tiempo límite. El Pipino Cuevas se convirtió en profesional a los 14 años. Ganó solo 7 de sus 12 primeros episodios, pero finalmente logró una racha de 8 victorias consecutivas antes de perder contra el halcón Andy Price. El 17 de julio de 1976 recibió una oportunidad para disputar en la AMB el título de peso welter contra el campeón mundial de Puerto Rico, el Cholo Ángel Espada. Este knockout que acabamos de ver, mis amigos, fue un knockout y un triunfo histórico. La pelea que consagró al Pipino Cuevas como el campeón de box más joven. Ángel Espada aceptó el reto de enfrentar a un boxeador 10 años más joven, pero Pipino Cuevas le dio una cátedra y finiquitó la pelea apenas en el segundo round. Pipino Cuevas esa noche había ganado por demolición e iniciaría su reinado de terror de el rompemandíbulas Pipino Cuevas. Sin duda alguna, Pipino Cuevas es uno de los más grandes noqueadores mexicanos de toda la historia. Dueño de una pegada paralizante, Pipino representaba totalmente el estilo de pelea mexicano, frontal y aguerrido. Fue uno de los campeones de peso welter más duros en la historia del boxeo. Un furioso joven que cuando empezaba a pelear enviaba gancho tras gancho a sus oponentes sin la menor precaución por su propio bienestar. La precaución simplemente no era parte del estilo de Pipino Cuevas. La destrucción era su negocio. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y en palabras del legendario Sugar Ray Leonard, Pipino Cuevas tenía la potencia, tenía la pegada de un peso completo. Shakes hands with Sugar Ray Leonard. And even before I talk to you, Pipino, what did you think of the man you've got to fight May 16th? Devastating. There's no question about it. It's going to be a dynamite fight. One punch, he punches like a heavyweight. I am deeply impressed with Pipino. Pipino Cuevas nació muy pobre. Era un chico solitario, sin amigos, que siempre se metía en peleas callejeras que él mismo iniciaba. Ni él ni sus papás podían identificar la causa de semejante hostilidad que guardaba por dentro, pero su padre mantenía a 10 niños con el salario de un carnicero y no vio otra alternativa que mandar a su hijo rebelde al gimnasio de boxeo local para darle un enfoque constructivo a su agresividad.
Pipino Cuevas, de 13 años, encontró consuelo entre los otros peleadores y al año ya se había convertido en profesional a la edad de 14 años. Pipino Cuevas al principio de su carrera se enfrentaría a hombres de más del doble de su edad y más experiencia, y esto ocasionó que al principio perdiera algunas peleas. No fue sino hasta 1979 que enfrentaría a José Palacios por el título de peso welter mexicano, y con un derechazo que estremeció a Palacios hasta los huesos, lo mandó a la lona quebrándole la mandíbula. Los golpes, tratando de que paren aquí la pelea. Pipino Cuevas, una derecha durísima, se va a la lona el campeón, y ahí está la cuenta de Pedro Viesca. 6, 7, 8, ya no sigue. El propio campeón dijo que ya no seguía. Pero qué chulo peleaba el Pipino. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Pipino Cuevas tuvo su propio reinado de terror por mucho tiempo, convirtiéndose en uno de los mejores y más temidos boxeadores de la década de los 70s. Sus defensas del título fueron masacres para sus oponentes, incluidas una victoria contra Miguel Ángel Campanino, quien estaba en una racha impresionante de 32 victorias consecutivas. Los expertos predijeron que finalmente Campanino ganaría el título después de trabajar durante años en la oscuridad, pero Pipino Cuevas destruiría al favorito en tan solo 2 rounds. No le duró ni para el arranque al Pipino. En esa pelea, Campanino sufrió una fractura de nariz y varias fracturas de costilla. El precio por meterse con un Pipino Cuevas en su prime. Después de Campanino, Pipino Cuevas defendió su título contra Clyde Gray, y los críticos de ese tiempo pensaban que Clyde tendría la fuerza suficiente para derrotar al Pipino Cuevas y terminar el reinado de terror del Pipino de una vez por todas. Dada su experiencia y dado su colmillo largo y retorcido, Clyde sería un candidato ideal para derrotar al invencible Pipino. Este pleito fue en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles, donde Gray esperaba irse como campeón. Pipino Cuevas le habría fracturado el pómulo izquierdo y la mandíbula a Clyde Gray. El reinado de terror del rompehuesos Pipino Cuevas estaba en su máximo apogeo, y Clyde Gray se fue como una víctima más del Pipino Cuevas. Pipino Cuevas volvería a enfrentarse al ex campeón Espada. Espada esta vez prometió recuperar su título y de vengarse de la humillante derrota que había sufrido ante el Pipino Cuevas, y esta vez la pelea sería en su natal Puerto Rico. Espada fue derribado en el segundo round, pero de alguna manera se abrió camino y de una forma más que milagrosa regresó a la pelea, superando al Pipino hasta liderar en las tarjetas, hasta que el Pipino lanzó un venenoso gancho de izquierda que le rompió la mandíbula. Romper las mandíbulas de sus oponentes pronto se convertiría en el sello personal del Pipino Cuevas. Su siguiente víctima sería Harold Weston en el Auditorio Olímpico, y por supuesto el grandioso Pipino Cuevas ganó por demolición también. ¿Y qué creen? También le fracturó la mandíbula. Y 2 meses después, Pipino Cuevas se enfrentaría al gran Billy Backus, quien derrotó a su héroe José Mantequilla Nápoles. Pipino Cuevas no solamente demolería a su rival, sino también le fracturaría la órbita ocular a su oponente. Pipino Cuevas mandó a Backus, el peleador de 36 años, a retirarse. Lo mandó al hospital y después al retiro. Ahora Pipino Cuevas tendría que enfrentarse al hijo favorito de Sacramento, a Pete Ranzani, tan solamente 4 meses después. Pete Ranzani, más de 17,000 fanáticos llenaron el estadio de Sacramento para animar a Ranzani, y comenzó bien, pero solo fue la calma antes de la tormenta, pues en el segundo round Pipino Cuevas lanzaría lo que él mismo, el mismísimo Pipino, describiría como el golpe más duro que jamás lanzaría en toda su carrera deportiva. He's cut under the left eye. Ranzani's cut, but he's hurt. That's it.
Después de esta pelea, Pipino Cuevas se convirtió en una leyenda y en uno de los peleadores más populares de todo México. Quizá no tenía el encanto ni el magnetismo del Púas Olivares o la técnica de otros boxeadores privilegiados, pero Pipino Cuevas era una garantía. Ver a alguien que podía romper, fracturar huesos, romper mandíbulas, era todo un espectáculo. Pipino Cuevas continuaría demoliendo gente y esta vez le tocaría a un bultazo llamado Scott Clark. Clark mordió el polvo en tan solo pocos minutos. El boxeador Clark se fue con el sello de la casa, con una mandíbula rota. Pipino Cuevas estaba listo para una super pelea. Pero ¿quién? ¿Quién sería el rival de Pipino Cuevas? Para ese momento se hablaba de que muy probablemente sería ni más ni menos que Sugar Ray Leonard. Pero desafortunadamente eso no pasó, así es que se tuvo que consolar Pipino con un premio de consolación. Y atención aquí porque esto es la mejor parte del video. El premio de consolación era ni más ni menos que Tommy Hearns, Tommy the Hitman. Tenía un martillo en su mano derecha y un alcance increíble. Este sujeto estaba increíblemente largo y sabía cómo usar las distancias. Hubieron dos detalles que marcaron la diferencia en este pleito. Uno, la velocidad increíble de Tommy Hearns, muy buena velocidad, muy buena técnica y sobre todo la distancia. El manejo de distancias hizo pedazos a José Pipino Cuevas y Tommy Hearns le dio una dosis de su propia medicina al Pipino. El Pipino le supo literalmente a melón a Tommy Hearns, un dulce realmente esa noche el Pipino Cuevas. Después de ese knockout, Pipino Cuevas jamás volvió a ser el mismo. Y de hecho, The Hitman fue y peleó y le ganó a Sugar Ray Leonard. Vamos a hacer un video, un especial de Tommy Hearns. Si este video tiene éxito y lo comparten mucho y ustedes quieren un especial de Tommy Hearns, vale mucho la pena hablar de la historia de The Hitman. Y con respecto a Pipino Cuevas, siguió peleando, siguió inclusive peleando 5 años más. Arregló una pelea con Roberto Manos de Piedra Durán, la cual le sirvió al Manos de Piedra para volverse a anunciar en el mundo del boxeo e iniciar una corta y patética despedida. Esta pelea hubiera sido genial verla unos 7 años antes de la decadencia del Pipino Cuevas, porque enfrentémoslo, los dos, Pipino Cuevas y Manos de Piedra Durán, ya estaban veteranos y acabados. No era nada atractiva ver esa pelea. Pipino Cuevas supo qué hacer con su dinero. Fue muy inteligente, eso sí, se convirtió en un empresario y tuvo varios negocios exitosos. Dejó la ira de la calle por los negocios. Muy inteligente Pipino Cuevas. Si este video te gustó, compártelo en todas tus redes sociales y te invito a que veas nuestro contenido exclusivo para miembros que está buenísimo.